balbucear, balbucear, aunque ya no queda otro camino, balbucear, aunque poco de a poco ir diciendo, primero una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra, temblando, llorando, llenos de miedo, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una artimaña del destino me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente. Más que caer, el verdadero juego era volar. Olímpico hielo algodonoso, me posaba sobre las almas y en la oscura pasión de esos encuentros, un instante era yo, luego otra cosa. A veces, volar era caerse, violentamente, contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Piedra, granizo serpenteante, caía sin parar. Calor endurecido, vértigo de llegar al final, atravesaba todos los confines. Bestia, condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise. De tanta libertad me fui llenando las manos y los ojos de violentas miserias. La soledad y el hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían: estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio, alguna tarde morirás. Muerto. Yo los miraba entontecidos sin comprender. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto, y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. Ella ¿cómo? Bueno, en realidad había aquí, mi padre ha muerto. Yo tuve un padre como ustedes, soy una persona normal, pero él ha muerto. A pleno silencio es cuando escribo los versos más hermosos. Hoy hubiese querido abrazar a mi padre y no fue posible. Mis hijos tironeaban de mí para que no cayera en el abismo de sus brazos. Hicimos ejercicios de fuerza y los vencí. Ellos fueron alegres por mi juventud y, por qué no decirlo, antes de los juegos, el mayor dudaba de mis fuerzas. No fue fácil vencerlo. Hubo un instante, lo que reinaba era el equilibrio. Después, su brazo fue cediendo lentamente y comenzamos a reír, a festejar con amplias risas cristalinas, haber comprendido que la conversación que manteníamos aún no había concluido. Después de los juegos, yo también estaba contento, y mientras me bañaba, tuve fantasías de viajar con mis hijos al mar. Dejaba que el agua cayera sobre mí hasta confundirme con ella. Mi cálida espuma tocaba levemente los pies de los pequeños y grandes oleadas de inmensidad jugaban con los grandes alegremente pero con firmeza el juego de la vida. Vencer y con la misma pasión ser vencidos. Ha nacido el padre de mis hijos y en ese remolino, semejante a la propia locura, donde mañana no habrá nada de hoy, en esa alegría, mi padre ha muerto.
Sí. ¿Podría definir en una palabra su vida artística? ¿Podría definir? Su vida artística. Yo no sé si he conseguido algo, pero toda mi vida es mi vida artística, ¿no? Yo llegué a escribir, que fuerte, pero lo llegué a escribir, está escrito, que estudiar medicina, casar, tener 6 hijos, ser médico, ser propietario de una clínica, todo había sido para poder escribir. Yo tenía que conocer todas esas cosas, porque de todas esas cosas iba a escribir. Llegué a decirlo, ¿no? Que sí, que le di mucha importancia a mi vida artística, le di mucha importancia. Yo era muy jovencito y leía, por ejemplo. También es cierto que hay una mentira en mi comienzo literario. Yo leía mucho a partir de los 13 años. Pero tengo que confesar que mi hermana mayor, que ahora si ustedes la llegaron a ver parece mi hermana menor, pero era mi hermana mayor en aquella época, y sus amigas leían mucho. Entonces claro, yo para tener alguna relación con las amigas de mi hermana, que eran muy bellas, leía un montón, bueno, pero así me fui haciendo culto. Ninguna amiga de mi hermana salió conmigo nunca, pero tenían que conversar, porque yo leía con él y decía tal cosa. Leía Sartre y decía tal cosa. Sí, siempre lo viví de esa manera, ¿no? Como que yo no soy responsable, ¿no? Porque tengo un cuentito pequeño que me gustaría haberlo traído para eso, porque es muy lindo, que un chico de 13 años, que era yo, ¿no es cierto? Es decir, está bailando con una chica y la chica se acerca a él y le dice: a mis novios anteriores los abandoné antes de darles el primer beso porque eran muy incultos. Entonces el chico dice: bueno, hágale mí lo que quiera. La chica era un poquito mayor que él, ella tenía 19 años, una cosa así, 17 años. Y entonces la chica me dijo, se acercó al oído como si me dijera palabras de amor, que no eran palabras de amor, no van a ver. Se acercó y me dijo: primero tienes que leer a Marx para entender cómo son las sociedades, y después tienes que leer a Freud para entender cómo son los sentimientos, y ya está. Yo tenía 13 años, entonces le dije, me habían regalado las obras de Freud, el primer tomo de las obras de Freud, entonces le dije: tengo en mi casa el primer tomo de las obras de Freud. Entonces la chica me dijo: bueno, no lo leas todo esta noche, pero esta noche puedes empezar a leer. Y ahí fue cuando empecé a leer, así. Ni a mí ni a mi padre se nos hubiese ocurrido nunca que yo leyera esos libros. Pero una vez leídos ya me pertenece, una vez leídos ya son míos. Cuando uno lee un libro y lo lee bien, ya eso le pertenece. Tremont decía: la poesía se hace entre todos, es verdad, eso es verdad. ¿Sí? En este momento se está escribiendo un poema. Lo que no sabemos es quién lo va a escribir y dónde, pero se está escribiendo un poema. Entonces, porque la poesía se hace entre todos. Pero la verdad, una vez que la poesía está hecha entre todos, todos deberíamos apropiarnos de la poesía como un bien de la humanidad, ¿no? Que no importa que el poema lo hayamos escrito nosotros. Un buen poema, ¿no? Cuando nos encontramos con él, tenemos que apropiarnos de él, ¿no? Hacérselo conocer a otros amigos, hacérselo conocer a las novias, a los novios y a los padres, que les hace bárbaro, ¿no? Cuando descubro un buen poeta. Y además tengo que apropiarse como si lo hubiese escrito yo. Ningún poeta va a venir a criticarme que yo ande con sus versos conquistando el universo. Nada. Ningún poeta me va a decir nada. Hace frío, ¿no? No vamos a criticar la situación. Sí. ¿No cree que la poesía y el arte, al pasar a ser un trabajo, pierden su esencia? No, eso es porque usted piensa mal del trabajo. No, para nada. Para nada. Todos, los grandes lo dijeron, ¿eh?
Porque el viejo Hemingway decía 1% de inspiración y 99% de trabajo. Todos los grandes creadores se dieron cuenta de que había que trabajar, de que había que si yo espero la inspiración tumbado en mi cama, y bueno, primero me levanto muy tarde y no inspiro nada, ¿no? Es decir, que el trabajo no es tan malo como ustedes piensan, ¿eh? No, para nada, ¿no? Porque con la pintura, que la pintura se vende, por ejemplo, ¿no? Pero eso es después, porque cuando uno está frente a la tela en blanco, si no quiere trabajar no puede pintar, tiene que quedarse, hay 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Tiene que soportar la crítica de los que saben pintar mejor que él, cómo han mezclado esos colores. Después, claro, si uno persiste en mezclar esos colores que nunca se mezclaron, termina siendo un pintor original, ¿no? Que todo tiene... Pero que eso depende del trabajo. Sí. Sí. ¿Tienes algún sentimiento ¿Qué sentimiento es el que más te impresiona? ¿Cómo psicoanalista? No, porque el psicoanalista es precisamente bueno, yo soy un buen psicoanalista. El psicoanalista es bueno cuando no siente cosas, cuando no tiene opiniones, cuando no da consejos, cuando se limita a escuchar lo que el paciente le dice. Y eso es lo que cura. Tener a quien decirle. Pero el psicoanalista tiene que ocupar una posición donde no tiene que pasar nada, ni por su cuerpo, ni por su mente, ni por su corazón. Y ahí es un buen psicoanalista. De cualquier manera, me sigue preocupando la envidia a mí. ¿No? Porque a veces no la entiendo la envidia, ¿no? No entiendo cómo se puede envidiar lo amado. Si lo amado de alguna manera me pertenece por amarlo. Sin embargo, hay gente que envidia lo amado, ¿no? Esas son las contradicciones del alma, ¿no? Como a veces se puede amar al enemigo y a veces se puede odiar al amigo. ¿Eh? Eso no es un mecanismo normal del alma, pero es un mecanismo del alma. No normal, pero es un mecanismo. Ahora que ya soy viejo, dice, ¿cómo? No me refería a eso. Me refiero que con la experiencia que usted tiene, ¿hay algo que cambiaría de su vida para lograr una mayor felicidad o rectificaría algo? Que es muy difícil cambiar algo de la vida, ¿no? Yo lo que me doy cuenta, y también contesto verdaderamente a eso, es que tendría que cambiar un poquito ciertos modales para poder vivir muchos años, ¿no? Que yo he hecho una vida maravillosa, pero que sirvió hasta aquí, que ahora tendría que poder preocuparme un poco más de mí que de la gente para poder vivir más años. Y a mí me gusta vivir más años.